Hola, ¿qué tal? Buenos días desde aquí de Canadá. Ahorita son las 10:53 de la mañana. Les mando un saludo. Mi nombre es Jesús Eduardo Bautista del Ángel. Les quiero compartir un tema que se llama Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Voy a leer dos partes de versículos de la Biblia, dos secciones. La primera es en Romanos, capítulo 3, 21 al 24, y dice así. Dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el primer grupo de versículos y el segundo está en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y nos habla de un evento, del evento inicial de la caída del hombre. Nos habla del evento del Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva cometieron el pecado de la desobediencia a Dios. Primero vino la desobediencia y después fueron todas las consecuencias. La desobediencia fue algo grave, ya que trajo el castigo de Dios hacia el hombre, trajo un juicio. Y desafortunadamente Adán y Eva no tuvieron ningún niño antes de la caída. Y todos los hijos fueron después de la caída. Y Adán lo que generó fue el pecado en él. Permitió que el pecado entrara en él, eso es la corrupción. Y a partir de ahí también en Eva, y después esto lo fueron transmitiendo hacia su descendencia. Todo humano no se libró de esta condición pecaminosa, o ningún humano se libró de esta condición pecaminosa, por decirlo de esta manera. Y eso trajo mucho más pecado. Ustedes se darán cuenta que el primer pecado que uno comete, por ejemplo yo o ustedes, fue algo que fue difícil, no fue algo fácil de hacer. En el primer pecado que uno comete, uno tiene miedo, tiene pena, piensa que lo están viendo. Y esa es la primera ocasión, la primera situación. Ya después los pecados siguientes son más fáciles de cometer. Lo primero que tiene que uno que hacer es romper ese límite inicial para el primer pecado, pero después los demás pecados vienen más fácilmente. Pero algo que sucede es que también el humano ama el pecado. Por ejemplo, si nos vamos a un pecado en específico, la fornicación, las personas que están en este pecado a ellas les gusta, le sienten el placer, en este caso sexual. Las personas que les gusta, están en el pecado de la mentira, ellas también. Este tipo de personas aman el mentir, se les hace algo fácil, se les hace algo bonito, se les hace algo hermoso crear historias que no sean verdaderas y se las digan a alguien y esta persona caiga en las mentiras. Y ya después su corazón se vuelve duro, ya no le importa el mentir. A las personas que roban de igual manera, la primera vez fue la difícil, pero después el pecado se fue haciendo más fácil. La segunda vez fue más fácil robar, la tercera vez ya se justificaron, la cuarta vez ya se hizo una profesión. Y esto es algo que sucede con cada pecado y en cada persona. Algo que podemos ver, el pecado entró en la descendencia de Adán. Si nos vamos a analizar el aspecto de los bebés nacieron inicialmente puros o nacen inicialmente puros y limpios sin pecado propio, pero nacen con una carrera atrás, o sea que sus papás ya han pecado antes. Y muchos de esos pecados, desafortunadamente, los hijos, algunos los traen ya de nacimiento y otros los van aprendiendo conforme van desarrollando su vida a través del aprendizaje de sus papás. Si el papá está pecando en un área, entonces el niño lo aprende. Pero hay pecados en los cuales no es necesario enseñarle a un niño a pecar. Si nos vamos, los niños nacen ya con esa naturaleza pecaminosa.
Algunos científicos incluso hablan que los niños comienzan a mentir desde los 6 meses de edad por cuestión de hambre. Quizá no pueden hablar, quizá no pueden comunicarse con sus mamás a través de palabras, pero algunos niños engañan a su mamá, comienzan a llorar y la mamá piensa que tiene hambre o que tiene algo y no, el niño no tiene nada, nada más quiere estar con su mamá y pues a veces es algo que el niño hace, pero a pesar de que sea un niño y que sea algo bonito o chistoso, eso no quita el hecho de que sea un pecado. Los niños ya cuando van creciendo comienzan a desarrollar otros pecados, por ejemplo la mentira. A veces es para obtener un beneficio de un dulce o a veces para no ser castigados por sus papás, porque saben que lo que hicieron es algo malo. Nadie le ha enseñado al niño, pero el niño siente que hay algo malo. El niño siente que hay algo equivocado con esa actitud de mentira. La mayoría de los niños pelean y los pleitos son una parte de los pecados. Y en esta generación, en la actualidad, los niños son extremadamente rezongones, no respetan a sus papás y son caprichosos en extremo. Quieren una cosa, quieren otra y estos son partes del pecado, de la naturaleza caída. Son cosas que venimos arrastrando desde Adán y Eva y que se han ido intensificando porque la siguiente generación va a nacer con características todavía peores a las actuales. Aquí nos menciona que no hay nadie que haya quedado limpio, todos han pecado. Y porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, nos habla de 4 clasificaciones principales de pecado y una sección que está abierta. La primera categoría es relacionada a la inmoralidad sexual, que es toda la fornicación, el adulterio, está la impureza sexual, el libertinaje. Esa es la primera categoría. La segunda categoría son las cosas sobrenaturales, que es la idolatría y la brujería, que son sus principales ramas. Después están los pleitos, está el odio, la discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Es la parte de los pleitos. Después están las borracheras y en esta misma clasificación las orgías. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede con las borracheras, cuando hay grupos grandes de personas, se van a otro pecado relacionado a la inmoralidad sexual, donde se practican las orgías. Y eso es algo que viene desde tiempos antiguos. Desde los egipcios, romanos, griegos, todos ellos practicaban borracheras e instantáneamente se iban a las orgías. Ahora las orgías ya se hacen de manera separada. Pero también hay otra categoría que habla de otras cosas parecidas. O sea, todo lo que se parezca a estas 4 clasificaciones anteriores, todo eso es pecado. En el Antiguo Testamento hay 613 leyes. O sea que hay 613 maneras diferentes de pecar. Y si nos vamos a la vida de un humano tiene una vida familiar, personal, laboral. Y las leyes las leyes de la Biblia están basadas en la vida personal, en la vida familiar, en la vida dentro de una comunidad, la vida dentro de la sociedad. Y entonces 613 leyes que uno no debería de romper. Pero eso es prácticamente imposible para el humano. El humano no puede cumplir con por sí mismo no puede permanecer siempre limpio. Entonces lo que Dios decidió fue hacer un sacrificio. El sacrificio primero fue de los corderos para perdonar los pecados del pueblo de Israel. Pero Dios se dio cuenta de que el humano era incapaz por esta naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es un poder muy grande que lleva al humano a hacerlo. Pero también está la contribución del humano, porque el humano se deja influenciar por el pecado. Y por esta razón todos estamos destituidos de la gloria de Dios. A Adán se le fue retirada la gloria de Dios.
Eso quiere decir que Adán fue sacado del jardín del Edén y fue sacado de la presencia de Dios. Ya no tuvo más tiempo para estar cerca de la presencia de Dios, ya no podía hablar con Dios, ya no podía tener esa relación porque ya se había contaminado. Y Dios es un Dios santo que no puede estar ante el pecado. Sí puede, pero sale peor para el humano porque nosotros seríamos destruidos. Y entonces fue ahí donde el primer humano primero murió espiritualmente y después murió corporalmente. Su cuerpo murió. Y desafortunadamente nosotros heredamos eso. Nosotros nacimos muertos espiritualmente y vamos a morir físicamente, y aparte heredamos la característica del pecado. En este momento, si tú piensas, yo te pregunto a ti, que si has cometido alguno de estos pecados, de todos los que están mencionados aquí, alguno de ellos has cometido, desde que fuiste pequeño hasta la edad que tienes. Y entonces eso te convierte en un pecador y por lo tanto estás destituido de la gloria de Dios. No puedes acceder a Dios. Quizá alguno de ustedes me podría decir, no, pero yo hago buenas obras, yo ayudo, yo doy dinero, yo apoyo a los pobres. Esa no es la única manera en la que... esa no es una manera para justificar nuestros pecados. Si nosotros nos pusiéramos en una balanza entre las cosas buenas y las cosas malas, las cosas malas no se pueden quitar por sí solas, ahí permanecen. Quizá ustedes comienzan a hacer cosas buenas, pero aún así no sobrepasan a las cosas malas. Y Dios, aparte de ser el rey del universo, Dios también tiene otro papel, que es el papel de juez. Y un juez justo lo que va a hacer es juzgarlos por sus cosas malas, o sea, por sus pecados. No le va a preguntar a ninguno de ustedes, oye, ¿ayudaste a tal persona en tal fecha? No. Un juez lo va a juzgar por sus pecados y los va a juzgar por sus pecados y les va a decir, oye, ¿por qué cometiste esta relación antes de estar casado? Es un pecado, es algo que transgrede la ley de Dios porque no fue hecho de esa manera. Y entonces el juez va a traer el juicio sobre ustedes, castigándolos, llevándolos tras las rejas. Y ese es el infierno y el lago de fuego. Si nos vamos al pecado de robo, si ustedes dicen, es que yo tenía hambre, tuve que robar. Muchos dicen eso, pero muchos roban por gusto, muchos roban por placer. Entonces, primero, pues no hay manera de justificarlo. Pero si ustedes llegan a decir, yo robé porque quería ayudar a tal persona, hay muchas maneras de poder ayudar a una persona. No el robar. Entonces el juez los va a castigar por el robo. Entonces ustedes tienen que tener cuidado porque sus buenas obras no justifican sus malas obras. No se puede hacer un balance de esta manera, porque aún en esa manera de evaluar, sus pecados son muchos. No hay manera de limpiar tantos pecados y los pecados causan un problema espiritual en ustedes, un problema mental, emocional, incluso físico. Todo esto provoca el pecado. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es arrepentirse. Lo que sucede es que todas las personas van de cabeza al infierno. Todas las personas van directo al infierno, van directo a una muerte eterna, a un sufrimiento eterno, a una oscuridad eterna. Pero aquí en estos versículos Dios nos da una oportunidad. Nos da la oportunidad de la justificación. Dice en Romanos 3:24 que por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ese es el sacrificio que Jesús hizo. Jesucristo murió por ti y por mí. Jesucristo nos justificó, o sea que nos declaró justos. Hizo un sacrificio por nosotros y todos nuestros pecados fueron sobre él. Y esa fue la razón de su muerte sobre la cruz del Calvario, que está clasificada como entre los 10 peores castigos de la humanidad. ¿Por qué? Porque a algunos de las personas que morían por crucifixión se les salían sus órganos internos de tanto castigo. Morían algunos otros de paro cardíaco por la manera en la cual ellos tenían puestos sus brazos. Pero esto no es algo que tú te merezcas. La redención no es algo que tú o yo nos merezcamos. Es por el amor de Dios, es por la gracia de Dios, es por un regalo inmerecido. Aun si tú ayudaras al mundo entero y rechazaras a Jesús, no vas a ser salvo. Porque el rechazar a Jesús es el peor pecado. Ya
Todos estos pecados son graves. Con todos estos pecados tú mereces ir al infierno. Y entonces al rechazar el Salvador te condenas directamente. Pero Dios no quiere que seas condenado, quiere que seas salvado. Tienes que tomar una decisión y decir, me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. Yo te invito a hacer esta pequeña oración que dice, Señor Jesús, te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Perdóname, perdóname por mi maldad, perdóname por mi perversión, perdóname por amar el pecado. Te pido que me perdones, me laves con la sangre de Jesucristo que fue derramada por mí y que entres en mi corazón para que vivas en él. Que escribas mi nombre en el libro de la vida para un día estar contigo y que me ayudes a caminar en este nuevo sendero, en esta nueva vida. En el nombre de Jesús, amén. Tienes que hacer esa oración y también tienes que caminar de acuerdo a Jesucristo, porque si no vas a regresar a tus pecados y de nuevo vas a regresar a ese lugar de condenación. Tienes que avanzar y permanecer en el camino de Dios y en el camino de Jesucristo. Amén.